¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buen día, buen día, buen día. Bendecido día. ¿Cómo arrancan? ¿Cómo están? Ansh, Jessy, Pau, Caro, Santos. Che, bendecido día. ¿Cómo andan? ¿Cómo arrancan? Esperamos unos minutos y arrancamos. Un saludo enorme a Colombia. Un saludo enorme allá a Nicaragua también. Bueno, acá Chile, el sur de Chile. Bendecido día. Buen día. Espero que tengan un día extraordinario, que tengan una mañana bendecida. Ahí abajo, a tu derecha, en tu parte inferior, hay un avioncito que dice compartir, así que si querés compartir, sería de mucha, mucha bendición para, para que te puedas sumar. Santos, ahí llega el mensaje, hola, hola, contesta. Santos es un devocional Estamos preparando la palabra. A ver. A ver. Se trabó. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Santos. Hola, hola, ¿qué más? ¿Cómo vas? ¿Todo bien, Santos? Bien, papá, un Bendecido. saludo aquí desde Zoe Company en Colombia. ¿Cómo va todo? ¿Qué? Por acá, ¿quién está? ¡Qué grande Julián! ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Pero se cortó lo Maluma. No le diga eso, no le diga eso. Es, es Maluma Baby, pero en versión cristiana. Qué malo, madre. ¿Qué más, papá? ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo por allá? Bien, gracias a Dios. Todo bien acá esperando que se conecte la gente para dar el mensaje que creo así ha puesto Dios en mi corazón. Ah, bueno, súper, qué ¿Ustedes? chévere, qué bendición. Papá, queríamos llamarte para saludarte, para estar ahí contigo un segundo y para contarte también aquí algo con Juli súper chévere. Es A que ver. imagínate que acá en Soledad, es que Julián no quiere salir, míralo, ya está huyendo. Venga para acá, Julián. Esta- Tú sabes que nosotros acá en Soy Company nos gusta apoyar y ayudar mucho a las personas. Ajá, Y este viernes vamos a tener una actividad súper interesante en el live de Zoe Company, para que ajá. la gente que vea esta grabación después y la gente que está ahí se conecte y participe, que estén ahí súper metidos con la página, porque vamos a empezar a apoyar y ayudar, ¿cierto? El mensaje es ayúdanos a ayudar, apóyanos a apoyar. Qué Entonces, importante. para que repliquemos, hay una información súper chévere. Julián te la va a enviar ahí por el interno para que nos ayudes a replicarla, ¿vale? Bien, bien, cuenten con eso. Qué bendición eso. Qué bendición que Porque puedan el ayudar. viernes es viernes de Gin Day. ¿Listo? Ajá, perfecto. Dios te Buenísimo. bendiga. Un saludo y qué chévere que estés ahí Gracias. dando palabra y dando mensaje a todas las personas. Julián. A los que tengan oídos que oigan, dice el Señor. Qué Así bueno es. verlos. Qué bueno verlos. Acá te recordamos mucho. Dios te bendiga. Cuídate. Che, Sebas, un abrazo. Ahí estamos los hablando. bendigo. Chao, Gracias por bendiciones a estar. todos. Bendiciones ahí a todos. Bueno. Ahora sí, estamos. Bueno, ya escucharon los que están acá conectados. Ayudamos a ayudar. Así empieza esto. Ayudamos a ayudar. Así que qué bendición que te puedas sumar el viernes. Van a pasar la información y lo voy a tirar acá por, por el grupo, primeramente que tenemos interno de WhatsApp, y después acá por la página virtual, ¿sí? Por la iglesia virtual. Che, acompáñame con la lectura, pero antes vamos a orar. Vamos a arrancar con este devocional. Y la palabra que el Espíritu Santo nos trae hoy, que puso en mi corazón, se llama la compasión de Dios. La compasión de Dios. Así que ahí donde estás, si querés acompañarme a orar, oremos. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por otro día más de vida, gracias por tu bendición, de poder abrir los ojos, Señor, un día más, por la salud, por el trabajo, porque pese a todo, Señor, todas las cosas que nos pasan siempre nos das esa fuerza para salir adelante, por medio de Jesucristo, Señor, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias porque mediante tu Espíritu Santo siempre nos estás hablando, nos estás guiando, redarguyendo, dándonos instrucciones para saber caminar debajo del sol, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia dura para siempre. Toma el control de este live, limpia los aires, atamos todo lo que se quiera levantar
en contra del conocimiento de tu palabra y por medio de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y echamos fuera, Señor, a lo que no pertenece a ti. Te damos gracias, Padre. Guárdanos en el hueco de tu mano y que lo que, Señor, suelte tu Espíritu Santo por medio de la palabra dé fruto en nuestros corazones al 30, al 60 y al 100 por uno. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bienvenidos, saludos, bienvenidos, bienvenidas. Buen día. Che, acompáñame ahí en tu Biblia. Voy a estar leyendo Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 1 al 10. ¿Sí? Primera de Pedro, para el que quiere escribir y ponerlo acá. Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 1 al 10. Y este es el apóstol Pedro, San Pedro, que empieza diciendo: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adúltera, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué nos está invitando acá el apóstol Pedro? A que realmente deseemos el conocimiento del Padre, deseemos el conocimiento del Hijo, deseemos el conocimiento del Espíritu Santo, por medio de la lectura, por medio de la palabra. Deseemos realmente conocer cada día más a Dios. Y versículo 3 dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Gracias ahí por ponerlo. Lo voy a dejar fijar para los que están sumando, ¿sí? Versículo 4 dice: la piedra viva, acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, ¿sí?, cuando hacían las construcciones, la gente buscaba siempre las mejores piedras, ¿sí? Y a veces uno tenía la mejor piedra, pero la tomaban menos, ¿sí? Y iban a buscar otras piedras, ¿sí? Sin saber de que el que estaba ofreciendo en ese momento la piedra era la mejor, ¿sí? Y bueno, por eso dice desechando, ¿no? Dice acá, desechada ciertamente por los hombres, la piedra quien es Cristo, ¿sí? Mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, o sea, Cristo es la piedra angular, ¿sí? Y nosotros somos las otras piedritas vivas. Ustedes como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Y cómo somos edificados como casa espiritual? La palabra dice que la casa de Dios, la casa del Espíritu Santo, o sea, el templo del Espíritu Santo, casa del Espíritu Santo, somos nosotros, es nuestro cuerpo, es nuestro ser, somos nosotros en todo lo que nos ha creado Dios. Entonces, ustedes ser edificados como casa espiritual. Entonces, ¿cómo vamos a ser edificados como casa espiritual? Como dijo el versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adúltera para que por ella crezcáis para salvación, o sea, en el conocimiento. Vamos edificándonos todos los días, una palabra todos los días, leyendo las escrituras, orando. Vamos a poner piedras en nuestra vida que nos vamos edificando por medio de la palabra, ¿sí? Por medio de la palabra. El que hace su casa en la arena es un insensato, el que hace una casa sobre la roca es el prudente. Entonces, al ser la casa espiritual en la palabra, que es nuestra piedra, para muchos, que ahora vamos a ver que dice que es piedra de tropiezo, y para otros como piedra de trampolín, de escalón, cuando vengan las dificultades, cuando vengan las adversidades, cuando vengan los problemas, las enfermedades, las angustias, las tristezas, vamos a estar cimentados en la roca. ¿Quién es la roca? La piedra viva, angular, Cristo Jesús. Entonces, al leer, vamos a llenarnos de conocimiento de Jesús, ¿sí? Y vamos a poder soportar más muchas adversidades que muchas veces nos preguntamos ¿por qué a mí? Y el por qué empieza a cambiar para el para qué, porque entendemos de que lo que nos está pasando, como dice Romanos 8:28, todo para los que amamos a Dios. ¿Y cómo amamos? Por conocimiento. Vos amás a alguien que conoces, vos no amás a nadie porque no lo conoces. O sea, te amo. O sea, amás a Cristo porque fuiste leyendo en la palabra cómo es Cristo, cómo fue Cristo.
Benditos son los que creen sin ver, dice. No lo has visto a Cristo, pero sí crees, ¿sí? Por eso dice, para los que aman a Dios, para los que conocen a Dios, ¿sí? Por eso la lectura es fundamental en la palabra, leer la palabra, escudriñar la palabra, leer la palabra de Dios, va a hacer que para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, conforme a los que en su propósito son llamados. Entonces tú, ¿por qué de la vida empiezan a cambiar? ¿Para qué? ¿Para qué Dios permitiste que me pase esto? ¿Para qué? Porque lo amás y sabes que te va a edificar. ¿Por qué? Porque vos sos una casa prudente, no sos una casa insensata, ¿sí? Que hace sus cimientos sobre la roca. ¿Se entiende? Seguimos, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué nos pide siempre Dios? Tengan frutos dignos de arrepentimiento. Miren la compasión de Dios, que ahora nos vamos a meter de lleno en eso. Pero miren la compasión de Dios, ¿no? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La obediencia es lo que quiere Dios. No quiero sacrificios, quiero obediencia. Y ser obediente es un sacrificio. Morir a los deseos de este mundo es un sacrificio. Morir a los deseos carnales que batallan en la carne, batallan en la mente y en la carne se manifiestan muchas veces. Es un desafío. Por eso el apóstol Pablo decía ya en Romano, el espíritu está dispuesto, mas la carne no quiere. Y hoy tu espíritu está dispuesto a ¿qué? A conectarte y escuchar a un siervo de Dios inútil, ¿sí? Que trata de serle fiel todos los días. ¿Por qué? Porque tu espíritu está dispuesto. Pero muchas veces se termina la palabra, y capaz que pasan 5 minutos y te olvidaste y la carne quiere hacer otra cosa. Bueno, por lo cual también contiene la escritura, versículo 6, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida preciosa. Ya vimos quién es la piedra, Jesús. Y el que creyere en él, Jesús, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Amén, gloria a Dios. Jesús es precioso. Pero ahora para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, he aquí, ha venido, a ser cabeza del ángulo. O sea, Cristo es la cabeza angular. ¿Sí? Cristo es la piedra angular, la cabeza. ¿Sí? Y, versículo 8, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Por eso muchos tropiezan al alejarse de Cristo, al no seguir a Cristo, al no obedecer los dichos que dijo la palabra de Jesús cuando habló. Vimos esta semana Juan capítulo 12, versículo 47, si no me equivoco, que dice, yo no los juzgo. Jesús dice, yo no los juzgo. Los dichos por medio de la palabra que he dicho, ¿sí? Valga la redundancia, ella los va a juzgar. Entonces, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan miren, sin haberlo leído esta parte, tropiezan en la palabra. ¡Qué tremendo! Piedra de tropiezo y roca que hace caer. Jesús es esa piedra de tropiezo y una roca que hace caer cuando no obedecemos, cuando no lo escuchamos, cuando no lo seguimos, cuando lo desechamos, cuando no queremos tomarle la mano y confiar en él y seguirlo. Porque tropiezan en ¿qué? En la palabra, siendo desobedientes. Siendo desobedientes, mirá, la obediencia trae bendición. Si hay muchas cosas que hoy te están pasando en tu vida, replanteate si estás desobedeciendo. Porque hay muchas que te van a pasar para crecimiento espiritual, y así estés obediente, derechito en la vida, parejo. Y te va a hacer sentir el Espíritu Santo, che, quédate tranquilo porque esto es parte del proceso, es parte de la prueba. Te estoy zarandeando, te estoy puliendo, te estoy haciendo más humilde, te estoy haciendo más sensible, te estoy haciendo más misericordioso, más compasivo, más empático, más amoroso, más tierno. Van a haber pruebas que va a generar eso para madurar. ¿Para madurar en qué área? En el amor. ¿Por qué vamos a ser conocidos los hijos de Dios? Por amar. Solamente por eso. No porque hagas 20 millones de obras. No, no. Vas a ser conocido por amor, porque tenés amor. Entonces, muchos tropezamos por la desobediencia, ¿sí? Muchos tropezamos en la palabra, siendo desobedientes, o sea, no aplicando la palabra.
a lo cual fueron también destinados. ¿Sí? Versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido. Wow, mirá cómo nos dice Dios, que somos escogidos. Real sacerdocio, nación santa. Real sacerdocio, o sea, nación santa. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a ser luz admirable. O sea, antes estaban muertos en sus pecados y sus delitos. Los saco, los limpio, los pulo. ¿Por qué? Por compasión. ¿Sí? Los llamo de las tinieblas, de lo que hace el sistema mundo, de cómo vive el mundo, de lo que a la carne le agrada, pero el espíritu le desagrada, para que sean luz admirable, para que muestren que la luz del mundo que ahora habitan ustedes, por eso dice, ustedes son la sal y la luz del mundo. Si la sal no tiene sabor, es insípida, no sirve para nada. Si no sala, es más echada al piso y ser pisoteada por los hombres. Entonces, siendo la sal, generando esa sed en otro porque conozca a Cristo, y siendo la luz para que vean, ¿sí? En tu diario vivir, en tu caminar, de que realmente estás en Dios, vas a ser ese ejemplo, ¿sí? Sean imitadores de mí, dijo el apóstol Pablo, como yo de Cristo, vas a ser ese imitador, un mini Jesucristo. No quiero entrar ahí en la vanagloria, ¿no? Jesucristo hay uno solo, pero se entiende, en sentido figurado. Que la gente va a ver, che, Cristo está en vos, sin duda, Cristo está en tu vida. Miren cómo nos llama Dios, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, nación santa, para que anunciéis, ¿para qué? ¿Para qué nos llama Dios? ¿Para qué nos escoge? ¿Para qué te llamó Dios? ¿Para qué hoy estás acá en el live? ¿O para qué después el que está viendo este video después guardado, ¿para qué estás acá mirando este video? ¿Para qué estás escuchando esta palabra? Para esto, porque sos un pueblo adquirido por Dios, eres un real sacerdocio, una nación santa. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿Quién? Las virtudes de Jesucristo, que sana, restaura y liberta, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Sí? Dice que aquel que lo llamó de las tinieblas a hacer luz admirable. Vosotros, que en otro versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, miren, estaban perdidos, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y voy a leer esta parte final, esta es en la traducción Reina Valera, pero la voy a leer en la traducción PDT, ¿sí? Un pequeño resumen. ¿Quién escribe? Las cartas del apóstol Pedro fueron escritas cuando los creyentes estaban siendo perseguidos por el imperio romano, ¿sí? Incluso declarados culpables de algunos acontecimientos que pasaban y sucesos en ese tiempo, ocurridos, ¿sí? Y decían que ellos eran incitadores, ¿sí? Por así decirlo, hostigadores, y que iba a desestabilizar el imperio romano. ¿Sí? Miren cómo escribe el apóstol Pablo, miren en ese tiempo, ¿no? En otra traducción, ¿sí? El versículo 10 dice acá, dice, en el final del versículo 10 dice, misericordia, pero habéis alcanzado misericordia. No habéis alcanzado misericordia, pero habéis alcanzado misericordia. Habla y dice compasión. Y dice, me lo voy a leer en PDT. Pero ustedes, versículo 9 y versículo 10, pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Sentite dichoso, dichosa. Estamos al servicio del Rey. Jesús te ha escogido, Dios te escogió. Y el Espíritu Santo dentro de tu espíritu, dentro de tu ser, te lo hace saber. Te hace saber de que Él tiene grandes propósitos para tu vida. Te hace saber de que si hoy estás conectado, conectada, y si hoy estás mirando este live, es porque realmente vos sabés que podés dar un poco más. Y tenés que empezar a felicitarte, mirarte al espejo y decirte lo mucho que te ha costado llegar al camino de Dios, lo mucho que te cuesta permanecer, pero sin embargo te levantás todos los días agradeciéndole a Dios, todos los días buscando a Jesús, en un pensamiento, en una lectura, ayudando a alguien, pero tratando de ser testimonio.
Date también, valorate, agradecete, mírate al espejo, amate. ¿Por qué? Porque eres un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Jesús, amén, gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Antes ustedes no eran ni siquiera un pueblo de Dios, ustedes no habían recibido compasión. Antes ustedes no eran ni siquiera un pueblo de Dios, ustedes no habían recibido compasión, pero ahora han recibido la compasión de Dios. Y esta mañana el Señor salió a tu encuentro a decirte que Él se compadece de tu vida, que Él no está exento a lo que te está pasando, que Él no te abandonó, que Él no te dejó, que Él sabe cada lucha que estás viviendo, que Él sabe que todos los días te cuesta levantarte más de la cama, que Él sabe que todos los días te preguntas, ¿hasta cuándo voy a padecer esto? ¿Cuándo me van a venir las buenas? ¿Cuándo voy a salir adelante? El Señor se compadece, pero te dice que aguantes un poco más, que es necesario zarandearte, que son necesarias las experiencias adversas de la vida. ¿Para qué? Para formar un carácter más fuerte, un espíritu fortalecido, una carne fortalecida ante los deseos del mundo y los deseos de la misma carne, ante los engaños de Satanás en la mente. Es necesario que seas zarandeado o zarandeada, pero en esa zaranda Dios se compadece, porque Dios te ama, porque Dios te eligió como una nación santa, como un pueblo escogido, como un real sacerdocio, para que anunciéis las buenas nuevas del reino, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que debemos anunciar. ¿Qué significa la palabra compasión? En la etimología de la palabra compasión viene del latín compasio. Y miren lo que significa. Y significa sentimiento de tristeza que se siente al ver padecer, al ver el padecer de otro. ¡Wow! ¿Y qué vimos acá en el versículo 10 al final? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10, dice al final, dice, pero ahora han recibido la compasión de Dios. ¿Qué nos está diciendo Dios ahí? Pero ahora sé el sentimiento de tristeza que estás teniendo, sé lo que te está pasando, ¿sí? Y me compadezco, me pongo en tu lugar. Quiero que esa carga sea más liviana. Estábamos muertos en pecados nosotros, pero se compadeció tanto a ver cómo el enemigo muchas veces nos engaña y nos hace salir de la obediencia de Dios. Parece que muchas veces vamos derechito, pero de repente desbarrancamos. De repente nos distraemos, de repente nos distrae algo. Es el enemigo, que Él se compadeció al haber pecado en el Edén. Él se compadeció. ¿Y cómo se compadeció? Para que nosotros, esa tristeza de Aníbal, lo que había entrado el pecado había entrado en el mundo. ¿Qué hizo? Entregó a su hijo a la piedra angular. Por vos, por mí. ¿Por qué? Por la compasión de Dios, por el amor que nos tiene. Se compadeció tanto que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuánto amor el de Dios? ¿Estás entendiendo esta mañana? ¿Cuánto amor el de Dios? ¿Quién puede dar hoy la vida de un hijo? Aquel que si hay algún padre o una madre acá. ¿Podrías dar la vida de tu hijo, de tu hija? Voy a sacrificar a mi hijo, a mi hija, a derramar su sangre por este pecador, por este que se emborrachaba, por este que se drogaba, por este que vivía en lujuria, por este que vivía en promiscuidad, por este que vivía mintiendo, por este que vivía robando, por este que vivía matando, por este, por este, por este. ¿Harías eso? ¿Cuánta compasión la de Dios? ¿Qué amor el de Dios? ¿Qué misericordia? Y me impacta sus componentes léxicos, ¿sí? Que son el
el prefijo, ¿sí?, de la palabra compasión, son el prefijo con, que significa convergencia y reunión. ¿Qué está haciendo acá Dios? Nos reúne. Ustedes son, antes, dice, antes, ustedes no eran ni siquiera un pueblo de Dios. Ustedes no habían recibido compasión, pero por medio de que recibieron la compasión de Dios al dar la vida de su Hijo por sus pecados, ahora ustedes han recibido la compasión de Dios. Ahora ustedes son un pueblo escogido, un real sacerdocio, una nación santa. ¿Qué hace en esa compasión? Converja la voluntad de Dios con la del hombre. Converge. ¿Qué hace Dios? Nos reúne. En esa compasión nos reúne. El segundo prefijo es el patio, que significa padecer, sufrir. Y Dios no está exento a lo que te pasa. Todos los días está hablando entre el corazón. Y el sufijo sion, acción y efecto. ¿Cuál es la acción que tomó? Que es Dios dar la vida de su Hijo. ¿Cuál fue la acción que tomó Jesús? Dar su vida, el rescate de tu vida, el rescate de tu alma, para que tengas vida y vida eterna y vida en abundancia. ¿Y cuál fue el efecto? Que Dios dice, al reconocer a mi Hijo y creer en mi Hijo Jesucristo, ustedes me reconocen como Padre y yo los adopto como hijo, y hoy somos hijos adoptivos de Dios. Somos hijos de Dios. Esa es la acción y el efecto que tiene. La compasión de Dios, el amor de Dios. Así que lo que te esté pasando esta mañana, las angustias, las tristezas, las cargas, con aquel pecado que está luchando, hoy Dios te dice, me compadezco con lo que estás luchando. Entiendo perfectamente lo que te pasa internamente, pero hay cosas no resueltas que te están haciendo llevar a la droga, que te están haciendo llevar al alcohol, a la mentira, al rencor, al odio, a la falta de perdón, a la promiscuidad, al sexo libre, a la mentira, al rencor en tu corazón, por no aplicar compasión en el otro, aunque no te haya pedido perdón, hace que estés sufriendo. Pero me compadezco, te dice Dios. Entiendo tu dolor, entiendo lo que estás pasando, pero recordá, he dado a mi Hijo para que todo aquel que esté cansado y agobiado se acerque a Él, que Él los hará descansar. Y Él, que es la fuerza que muchas veces nosotros no tenemos, va a hacer que declaremos Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hermano, hermana, esta mañana vos lo podés todo. Si crees en Jesús, vos lo podés todo. Podés salir de la mentira, podés salir de las deudas, podés salir de la droga, podés salir del odio, podés salir de la falta de perdón, podés salir de tu enojo mismo, podés salir de todo lo que hoy te está agobiando. Si al fin y al cabo la vida es así, ¿o no? Nos agobian muchas cosas y nos desenfocamos del camino de Dios muchas veces. Pero hay que en la vida saber ser equilibrado, ¿sí? Y tratar de mantener una línea recta. ¿Cómo la mantenemos? Lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino, dice la palabra. La lámpara y la lumbrera se encuentra en la lectura, en la palabra de Dios. Cuánto amor el de Dios. Espero que Dios haya hablado a tu corazón en esta mañana, que recuerdes que la compasión sin ese el sentimiento de tristeza que se siente al ver el padecer del otro, y hoy Dios ve nuestro padecer debajo del sol en muchas cosas atareadas, trabajo, estudio, deudas, gastos, sueños frustrados, oídos que escuchan conversaciones ajenas que muchas veces nos hacen mal, chismes y demás. Pero Dios se compadece de nosotros y solamente está en nosotros realmente poner nuestra mirada en Cristo, enfocarnos en Cristo, mirar a Jesucristo, conocerlo mediante la palabra, porque para los que amamos a Dios, y amar a Dios significa conocerlo. ¿Y cómo lo conoces? En la lectura de la palabra. Todas las cosas nos ayudan para bien. Y la compasión de Dios esta mañana se acercó a tu vida.
La compasión de Dios te dice, te he elegido como real sacerdocio, como nación santa, como un pueblo escogido. ¿Para qué? Para que anuncien las buenas nuevas del reino. Cristo viene pronto. Realmente Cristo viene pronto. Todas las señales que vemos en el mundo parece que cada día se van cumpliendo con más fuerza. Y siempre me gusta esta parábola cuando dijo Jesús, y miren la higuera, que en el verano empieza a brotar y a dar sus frutos. Así estén alertas, porque de esa misma forma, cuando el verano se acerca, dice, la higuera empieza a dar sus frutos, empiezan a nacer hojas, etc. Así será el fin, que nos está diciendo, entre tantas interpretaciones que mucha gente le da, nos está diciendo que cuando vean estas señales es porque el verano se está acercando, es porque el fin se está acercando, es porque realmente la vida debajo del sol no es la vida que quiere Dios. La vida debajo del sol no es la que quiere Dios. Hay otra vida que es la que siempre estuvo en su plan y en su voluntad perfecta, que es vivir en un mundo de justicia y de amor. Que Dios los bendiga. Hasta acá la palabra de Dios. Si me querés acompañar a orar, si te tocó el corazón esta palabra y sentís que se lo tenés que compartir a alguien, que te ponga Dios el querer como el hacer y se lo puedas compartir este live a alguien. ¿Se entendió? Bueno, oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Que hayas sido tú, Señor, manifestándote, anunciando lo que tú quieres anunciar a cada uno a cada uno y a cada una de los que se conectaron hoy, Señor, y de los que se van a conectar después. Bendigo sus días, que seas tú, Señor, trayendo confirmación en esta palabra, que pongas en sus corazones, Señor, paz en esta hora, que pongas en sus mentes paz, que pongas en su espíritu fortaleza, que pongas en su carne, Señor, dominio propio, que ya nos has dado dominio propio, Señor, pero que recuerden que tienen dominio propio, para soportar las tentaciones, Señor, que batallan en nuestra mente y luchan en nuestra carne, pero el espíritu siempre está dispuesto. Dales paz, Señor, en su alma, en su corazón y en su mente, para que puedan entender que tu compasión, y podamos entender que tu compasión esta mañana, Señor, nos hace saber que tú estás sintiendo nuestro sufrimiento, que no estás ajeno y exento a lo que nos pasa. Te amamos, Dios, perdónanos por tan poco, perdóname por tan poco, y te damos gracias por tanto mucho que haces por nosotros. Que esta palabra caiga en nuestro corazón como una semilla que has sembrado, Señor, y que en tu tiempo, Señor, cuando mande la lluvia, crezca y dé fruto a nuestro alma, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Familia, Dios me lo bendiga. Gracias a todos los que se conectaron, a los que están ahí. Como siempre, un placer. Nos vemos la noche con el Night Light. Y si te habló el Señor, háblale a alguien más del Señor hoy, de la compasión que tiene hoy Dios con nosotros. Como siempre les digo, los bendigo, los amo, oren por mi vida, oro por ustedes, por el ministerio, y esperemos que en algún momento podamos vernos todos juntos físicamente, en una iglesia física. Hoy lo hacemos virtual. ¿Quién sabe quién traerá la marea en un tiempo no tan lejano? Como siempre digo, fuerza, fe y no se rindan.